Muy bien, continuamos aquí Con la Gente. Estaremos hablando ahora de afasia, tal lo prometido. Recibimos al doctor Alejandro Anderson. Doctor, gracias por estar una vez más con nosotros para hablar de este tema que es muy especial. ¿Qué quiere decir? ¿De qué se trata? Mira, afasia significa que has perdido parte de tu lenguaje. El lenguaje, que es básicamente la herramienta fundamental de comunicación que tenemos los seres humanos, se puede dañar. Hay una parte del cerebro que se dedica, hay una parte del cerebro que es el área instrumental del lenguaje. Prácticamente todo el cerebro, de una o de otra manera, colabora en la comunicación, pero las áreas que forman los fonemas, las sílabas, las palabras, las frases, que le dan, digamos, que saben del significado, que además lo articulan a ese lenguaje y lo emiten, son las que llaman áreas instrumentales y que son la de Broca y la de Wernicke. Bien. Están en el hemisferio izquierdo y cuando vos tenés un daño allí, tenés una afasia. Bien, esto tiene que ver ya con la raíz etimológica, ¿verdad? De la palabra afasia. Sí, por eso en algunos libros encontrás como afasia sin lenguaje, u otros, más los franceses, le dicen disfasia. En francés, pero bueno, la palabra es esa, disfasia. Bien, y doctor, ¿esto es muy común? Mira, gran parte de los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, de lo que estuvimos hablando esta semana, donde se te tapa o se te rompe una arteria, si es en el área del lenguaje, vas a tener obviamente como secuela una afasia. Imagínate el típico caso, la persona que tiene un infarto de su cerebro, de su hemisferio cerebral izquierdo. Secuela, la hemiplegia derecha, o sea, camina todo duro de ese lado y no puede hablar. Pero ¿sabes qué tiene esto de no poder hablar? Uno dice, no puedo hablar, pero es mucho más profundo que no poder hablar. No puedes pensar tampoco, porque vos no solamente perdés el lenguaje externo, se pierde el lenguaje interno. Vos no podés acoplar el significado a cada una de las palabras. En realidad hay diferentes grados de afasia. Hay afasias muy chiquititas y afasias muy complicadas que te bloquean por completo como persona. ¿Y esto es irreversible? No siempre, pero digamos que cuando vos tenés un paciente que recién ha sufrido este episodio, te quedas en la expectativa la primera semana o el primer mes, ahí se estabiliza el cuadro y tenés rehabilitaciones. Muchas veces sí, las secuelas son definitivas, en otros casos retrograda. ¿Cómo examinás a un paciente que tiene afasia? Porque uno dice, ¿cómo se examina el lenguaje, una cosa tan compleja? Bueno, no es tan complejo cuando lo examinás. Vos tenés que pensar, ¿para qué te sirve el lenguaje? Para nominar, para decir copa, reloj, lapicera. Vos examinás cómo nomina esa persona, si dice una palabra por otra. Vos tenés que examinar cómo repite las palabras. Le decís una palabra cualquiera, papel, y que la repita. ¿Ves cómo habla espontáneamente? Algunas afasias hacen que la persona hable como un robot, que diga 2 o 3 palabras de toda una frase, con mucho significado cada una de esas palabras, pierde el ritmo, pierde la cadencia, pierde la tonada, y en cambio en otras los pacientes hablan mucho, pero es como una jergafasia, una ensalada de palabras, porque empiezan a mezclar las sílabas, te ponen una sílaba por otra, una palabra por otra. Y en estos casos estamos ante situaciones, pacientes con afasia. Estamos ante pacientes con afasia que obviamente requieren de una rehabilitación y por supuesto la prevención que contábamos en la semana para evitar accidentes vasculares o accidentes o tumores, que son las principales causas de esto. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias con la síntesis que lo caracteriza. Gracias a Muchas vos. gracias. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos encontramos aquí en el día de mañana, ¿sí? Plus Satelital, hora 14, para ocuparnos una vez más, como cada día, de su salud. Hasta mañana.